El tema que se va a explicar a continuación son los derivados financieros correspondientes a la NIC 39. Los integrantes son Sandra Bernal, Giovanni Mora e Iván López. Los derivados son un instrumento financiero que cumplen tres características principalmente. La primera es que su valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de interés en el precio de un instrumento financiero. Por ejemplo, tenemos el precio de la materia prima cotizada, el tipo de cambio, el índice de precios o el tipo de interés. Y es en función de unas variables a menudo denominadas subyacentes. La segunda es que no requiere una inversión inicial neta. Y la tercera es que se liquida en una fecha futura. Los derivados financieros son mercados de transferencia de riesgos. Los productos derivados son valiosos en entornos de alta volatilidad y variación de precios. Tienen obligación legal de proteger a accionistas y cubrir riesgos del mercado. Todos los derivados que se reconocen en el balance con su valoración y se registran en su totalidad. Todos los contratos que reúnan estas características deben ser registrados como derivados, tanto sea en el activo o como en el pasivo en el estado de balance, y son valorados por su valor razonable. Podemos encontrar unos ejemplos de variables subyacentes en el ámbito financiero, que es sobre tipo de interés, sobre acciones y sobre divisas, y los no financieros sobre recursos básicos como las materias primas, los metales o la energía, petróleo, gas o electricidad. La finalidad básica de estos derivados financieros es una cobertura de riesgo, que mitigan o cubren el riesgo de variaciones o cambios adversos en el precio de los activos. Otra finalidad es la especulación, que es apuesta direccional en los movimientos de precio de un producto derivado para obtener una ganancia, y también es un arbitraje, porque es la obtención de ganancias sin riesgo, aprovechando imperfecciones detectadas en el mercado. Podemos encontrar varios riesgos en las operaciones con derivados. Uno de ellos es el riesgo de mercado, que es la posibilidad de sufrir pérdidas en posición dentro o fuera del balance a raíz de la oscilación de los precios del mercado. Este riesgo de mercados puede materializarse por un cambio de los precios de los componentes de la cartera, tanto por variaciones generales adversas en el mercado o de riesgos genéticos o generales, que puede ser por movimientos en los tipos de interés o en la tasa de cambio. Otro riesgo que podemos encontrar es el riesgo de crédito, que es la posibilidad de pérdida que está expuesta a la entidad bancaria como consecuencia del incumplimiento de la obligación de pago del deudor en tiempo y en formas pactadas. Riesgos de las operaciones derivadas. Existen diversos riesgos que pueden afectar las operaciones. Entre ellos encontramos dos de los más importantes. El riesgo de liquidez, el cual es la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas por no poder obtener fondos con los cuales hacer frente a las obligaciones en el momento en que se deben cumplir y a un costo razonable. Es decir, podemos incurrir en diversas pérdidas por no lograr obtener los objetivos presupuestados desde el momento del inicio de la operación o desde el momento del inicio del año. También tenemos el riesgo operacional, que es el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de procesos, el personal o los sistemas internos, y es como consecuencia de acontecimientos que son externos y ajenos a la organización. Clases de productos derivados. Entre ellos encontramos los contratos adelantados o forwards, los cuales son acuerdos entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio previamente pactado. La operación se pacta en el presente, pero su liquidación ocurre en el futuro. Son contratos a la medida y existen dos tipos de posiciones en él. Posición larga, en la que una de las partes se compromete a comprar el activo, y la posición corta, en la que la otra parte se compromete a vender y a entregar el activo en la misma fecha en la que fue pactado inicialmente. Este proceso se ve bastante en operaciones financieras realizadas con bancos o con compañías de financiamiento de crédito. Valuación de forwards. Tenemos un ejemplo para que podamos dilucidar más o menos de qué se trata el tipo de forward. Una empresa requiere comprar materia prima. La compra en el mercado, spot, que es como se conoce con su término inglés, por 200 pesos el kilo, y lo va a guardar por 90 días. Sin embargo, protege su inversión firmando un contrato de forward con un tercero
que comprará la mercancía, la materia prima, a 260 pesos por kilo. Como vemos, ellos están protegiendo la inversión. Sin embargo, si el mercado y la fluctuación del mismo influye negativa o positivamente, no va a alterarse su posición, es decir, no va a generar ni pérdidas ni ganancias. Simplemente estamos asegurando los 60 pesos por kilo en los 90 días de... Contratos futuros. Los contratos futuros es un tipo de contrato de entrega futura que se estandariza previamente con relación a una fecha de cumplimiento, una cantidad, un monto, una calidad específica realizada en una bolsa de futuro. Las dos partes se comprometen a entregar y a recibir una mercancía o un activo financiero en una fecha futura especificada en el contrato. Eso quiere decir que previamente lo hemos establecido las pautas de cumplimiento y orden del tipo de contrato. La administración de esos contratos corresponde generalmente a la Cámara de Compensación de la Bolsa de Futuros y esos cumplimientos están dados de las siguientes maneras. Puede ser de liquidación en efectivo, en el cual una operación opuesta antes de la fecha de entrega, simplemente yo cancelo y la persona o el otro tercero que está involucrado dentro del contrato me hace la entrega del bien o la cantidad que previamente ha sido escrita. Haciendo la entrega física del producto, que son como divisas o bienes de acuerdo con el contrato, dependiendo del tipo de contrato, insisto, y la liquidación contra un índice, quiere decir que previamente en el contrato yo ya he dicho cuál es la pauta, cuál es el proceso a seguir, y cuando yo lo cumplo, inmediatamente el tercero es obligado a cumplir con el contrato. Contratos de operaciones. Los contratos de operaciones son los cuales se le da al tenedor la opción o el derecho de comprar o vender una cantidad específica de un activo a un precio en una fecha determinada. Esto no quiere decir que suponga una obligación para el tenedor de ejecutarlo. Obliga al suscriptor a vender o a comprar el activo en la fecha en la que la opción sea ejercida por el tenedor, de acuerdo con las condiciones, cantidad, calidad y precio establecidas para el contrato. Como vemos acá, prima la opción del tenedor de ejecutar o no, de comprar o no el bien o el activo en la fecha en la que él disponga. Las clases de opciones son la opción de compra, call option, que es el derecho de compra en una fecha futura, o una cantidad específica de un activo o un precio de ejercicio durante la vigencia del contrato en la fecha de vencimiento. Eso quiere decir, previamente yo le he establecido a él que tiene una opción de compra con X cantidad de días y el tenedor perfectamente en el momento en el que él quiera, dentro de la fecha límite de vencimiento, lo puede aplicar. Y la opción de venta, que es totalmente lo opuesto, simplemente yo le doy el derecho de vender en una fecha futura una cantidad específica de un activo a un precio durante la vigencia del contrato de fecha de vencimiento. El tenedor va a disponer de poder hacer la venta en el momento en el que él quiera. Contratos de swaps. Estos contratos relacionan dos partes que intercambian simultáneamente varios flujos de efectivo que pueden tener distintas monedas o tasas de interés. Son utilizadas para manejar los perfiles de riesgo de activos o pasivos. Tenemos dos clases de swap sobre la tasa de interés, las cuales son tasa fija con tasa variable y tasa variable con tasa variable. Diferencias entre forward, futuros y opciones. En términos de contrato, tamaños y fecha de vencimiento de mercado, forward son ajustados a la necesidad de las partes. Futuros y opciones son estandarizados. En formación de precios, forward corresponde a la negociación entre las partes. En cambio, futuros y opciones corresponde a la cotización abierta. En relación del comprador o vendedor, forward es directa. En cambio, futuros y opciones son anónimas. Para garantías, forward no existe, hay riesgo de contraparte para el intermediario financiero y línea de crédito. En futuros, obligatoriedad de construir garantías por parte del comprador y el vendedor para cubrir riesgos. En opciones, el derecho de obtener mediante el pago de una prima.
Para cumplimiento de operaciones forward, las partes están obligadas a cumplir la operación en fechas determinadas para su cumplimiento. En futuros, el cumplimiento de las operaciones se realiza como un NDF en la fecha del vencimiento de los contratos, y para opciones, las opciones pueden ser ejercidas en cualquier momento hasta su vencimiento, solamente en el vencimiento, o dejar expirar. Medición de los instrumentos derivados. La medición de los instrumentos derivados no designados, instrumentos de cobertura y que no califican como tal, son de valor razonable. Por otro lado, los instrumentos derivados designados, instrumentos de cobertura y que califican como tal, son de riesgo del flujo de efectivo y riesgo en la inversión neta en una entidad extranjera no integrada, las cuales pueden ser eficaces cuando se encuentra otro resultado integral y no eficaces cuando se realizan en el resultado del ejercicio, el cual nos va a dar un riesgo de cambio en el valor razonable.